Bienvenidos a Tiempo para Dormir, un espacio para activar la conversación del sueño a través de historias humanas que nos conectan con la esencia de quienes somos. Prepárate porque vamos a comenzar. Edwin Vargas, mi invitado de hoy, es triatleta de ultradistancia, empresario deportivo y conferencista en resiliencia. Único colombiano en competir en todas las distancias oficiales del triatlón y primero en ganar el Epic 5 Challenge, 5 triatlones Ironman durante 5 días en 5 islas de Hawái. Fundador de Team Trainer Sports, ha impulsado eventos como el Ironman 73 de Cartagena y la Rock and Roll Marathon de Medellín, posicionando a Colombia en el circuito internacional. Con 16 años de experiencia en el alto rendimiento, inspira a líderes y equipos a superar sus límites y a ver el deporte como una herramienta de transformación personal. Bueno, vamos a comenzar con este episodio de Tiempo para Dormir con un gran invitado que voy a introducir. Y he querido hacer esta introducción especial y ya van a saber por qué. Hay cuerpos que corren, hay mentes que resisten y hay almas que incluso en el cansancio más profundo encuentran el propósito. Mi invitado de hoy no solo ha cruzado líneas de meta imposibles, ha cruzado también límites mentales, emocionales, espirituales a lo largo de su vida. Él es Edwin Vargas, triatleta colombiano, primero en ganar el Epic 5 Challenge, una de las pruebas más exigentes del mundo. Consta de 5 triatlones Ironman en 5 días consecutivos en 5 islas de Hawái. Además, es fundador de Team Trainer Sports, un equipo de triatlón con sede en Miami y Bogotá, con la que ha llevado a cientos de atletas a participar en cientos de competencias. Hoy, con Edwin, vamos a hablar de lo que no se ve en las medallas, del dolor que no se muestra, de las noches sin sueño, de la fe que se sostiene cuando el cuerpo ya no puede más. Así que quiero invitarles a que se preparen para una conversación sobre resistencia, propósito y el poder del descanso en medio de muchas veces el caos. Hola Edwin, bienvenido a Tiempo para Dormir. Lina, feliz de estar aquí acompañándote y acompañándolos. ¿Qué tal dormiste anoche? Delicioso. Delicioso. La verdad, normalmente tengo un muy buen sueño. Es entendible que con muchísimas situaciones obviamente se disipe precisamente el mismo, pero creo que trato también de tener tanta actividad y la mente como tan en paz y tranquila que cuando llegue a la cama precisamente pueda poner la cabeza, cerrar los ojos y conciliar. No ha sido fácil, te lo manifiesto, y ya hablaremos sobre el tema en la medida que avancemos. Maravilloso. Y quisiera un poco que las personas que nos oyen te conozcan un poco más, pero no desde lo que haces. Si te preguntara quién eres sin hablar de lo que haces, ¿qué me dirías? ¿Quién es Edwin? Una persona muy sencilla, modesta, amante de la vida, de la naturaleza, del deporte, que cree siempre en que las personas pueden ser bondadosas y pueden dar siempre cosas lindas. Ese es como el punto de vista que me maneja. Gracias, gracias por compartir ese lado de ti que yo sé que has compartido en otros espacios y en el cual vamos a indagar mucho más a través de estas historias que te han definido como persona, como deportista, como hijo, como pareja, como amigo, como hermano. Y quiero empezar por una de esas pruebas, por supuesto, una que estoy segura que tienes mucho de qué contar y es el Epic. Cuéntanos un poquito en qué consiste esa carrera, en qué consistió. Y también cuéntanos, ya para introducirnos en este tema del sueño, cómo fue esa experiencia con relación a estos momentos de profundo cansancio y de esa necesidad de dormir. Entonces, introdúcenos a esta historia. Bueno, sí, mira, para los que no conocen un poquito acerca del triatlón, el triatlón tiene muchísimas distancias, pero digamos que una de las distancias más grandes que la gente hace referencia a este deporte es la distancia, la full distancia o full Ironman. Es conocida con este nombre porque sencillamente es como la franquicia que en algún momento dio a conocer este deporte a nivel mundial. ¿Qué es tan interesante esta distancia? El atleta tiene que nadar 4 kilómetros, montar en bicicleta 180 kilómetros y correr una maratón completa. Todo esto sin descanso, un deporte detrás del otro.
Puedes descansar en medio de las transiciones, pero obviamente todo se contabiliza. Entonces llega a verse todo tan efectivo y activo que eres capaz de pasar de una disciplina a la otra en el menor tiempo posible. Esta distancia tiene aproximadamente en promedio, digamos que unas 9 horas con los atletas que terminan. El promedio de los atletas de tiempo, los atletas que no son profesionales, está sobre las 14 horas para finalizar una carrera de estas. Después de haber probado todas las distancias, el sprint, la distancia olímpica, el 73, la distancia de full Ironman, pasé a la ultradistancia, buscando como unos nuevos horizontes, variedad, motivación. Encontré precisamente el Ultraman, en donde nadas 10 kilómetros, montas en bicicleta 421 y corres 84, dos maratones. Fui el primer colombiano que corrió esta distancia y el primer colombiano en clasificarse e ir a unos campeonatos del mundo precisamente para correr esta distancia también. De esto, viendo que me apasionó esa ultradistancia, es tan diferente a hacer un triatlón olímpico en donde llevas el corazón en la garganta a buscar una distancia en donde tienes que ser totalmente técnico, táctico y objetivo para lograr tu carrera al final, me di cuenta que había una distancia superior. Era precisamente este Epic Five Challenge, que consiste en 5 full Ironman que se corren 5 días en 5 islas diferentes de Hawái. Quiere decir que cada día nadas 4 kilómetros, montas 180 y corres 42. Al final, la suma total de estos son 20 kilómetros de natación, 900 kilómetros de bicicleta y 210 o 211 kilómetros de atletismo. Para que hagamos una comparación, un Giro de Italia o un Tour de Francia, los ciclistas hacen entre 80 y 85 horas en 21 días, con 3 días de descanso. Esta carrera se demora aproximadamente 80 a 85 horas en 5 días. Es el comparativo grande que nosotros podemos encontrar acá. Y en esta distancia encontré, tú lo hablabas al principio, donde precisamente nos enseñan siempre a que corramos con la mente, dejamos el cuerpo, mente sobre cuerpo, es lo que te enseñan, pero nunca te dicen mente, cuerpo y espíritu. Y si tú definitivamente no estás enfocado, no logras conectar esa tercera dimensión, por así decirlo, en donde tienes que abrirte a algo superior y correr muy espiritualmente, estoy totalmente seguro que muy difícilmente vas a lograr terminar una distancia de estas. No lo digo con el afán de que vean y no, pues es que este tipo ahora, ¿qué es? Las estadísticas lo dicen, en 17 años, 15, 17 años que lleva esta carrera, solamente 35 personas han logrado terminarla. Y hay años en los que no logra finalizar nadie, porque es muy exigente, muy dura. Tú terminas un full Ironman, tienes que desplazarte hacia la siguiente isla. Entonces eso hace que sea bastante complejo y que te metas en un nicho muy pequeñito de personas que han logrado finalmente esta distancia y que sea además de un motivo para que puedas expresarle a la gente a través de lo que tú aprendiste en esa carrera para enseñarle cómo comportarse con el deporte, cómo hacerlo, cómo ver la vida de una manera diferente y aplicar todo lo que haces en el deporte en la vida diaria. Y trato de imaginarme este challenge y puedo confesarte que no me cabe en la cabeza. Es decir, yo no me puedo imaginar a mí misma em, en estas condiciones. Y una de las preguntas que tengo, porque me imagino que para este tipo de challenges no solamente necesitas un entrenamiento muy comprometido, muy consciente, sino años de entrenamiento. Y en esto juega un papel muy relevante el sueño. Quiero preguntarte, en esta experiencia, prepararte, hablemos primero de la preparación para llegar a este challenge, el sueño, ¿qué papel jugó para ti y cómo empezaste a entrenar a tu cuerpo para poder resistir esas horas que no ibas a dormir? Mira, definitivamente sí, el sueño es factor fundamental en esta carrera y de hecho yo creo que es uno de los principales factores por los que la gente termina retirándose del evento. Se puede decir que es cansancio, pero es que el cansancio viene de que no has tenido un buen sueño, de que llevas días compitiendo 5 días seguidos, pero por cada día estás logrando dormir solamente unas 3 horas. Y en el caso mío, fueron muchísimas menos horas por algunos contratiempos mecánicos que yo tuve y que tuve que resolver y compensar ese tiempo donde estuve arreglando la bicicleta, pues durmiendo menos y corriendo más. Entonces, definitivamente sí, aquí viene un manejo muy grande. Yo hice un análisis de la carrera
bastante exhaustivo, en donde primero tenía una diferencia horaria muy grande con Hawái, porque estaba o con el horario de Colombia, con el horario de Estados Unidos de la zona este, en donde teníamos, creo que eran 6, 7 horas de diferencia, porque Hawái está en el Pacífico. Entonces, sí se veía de una manera bastante fuerte ese cambio horario que nos va a afectar en el biorritmo a la hora de competir. Este biorritmo nos ayuda a que nosotros estemos en algunos momentos con altos o bajos. Y se trata precisamente de ir acostumbrando el cuerpo, cambiando los horarios para precisamente estar en el horario en donde yo ya iba a estar compitiendo. Me explico. Tranquilamente a las 3 de la mañana yo podría estar durmiendo, pero a las 3 de la mañana quiere decir que estamos sobre las 6 de la tarde en Hawái. Quizás es la hora en la que uno tiene que salir a correr la maratón en un triatlón normal de larga distancia. Pues más o menos sobre la 1, 2 de la mañana, yo estaba saliendo a correr precisamente los entrenamientos de fondo en atletismo. Y unos 15 días antes, previo al evento, yo ya tenía el horario directo de Hawái y vivía en mi zona horaria como si tuviera el horario de Hawái. Cuando yo llegué a Hawái, nada de jet lag y ahora qué hago y entonces qué me tomo, cómo logro compensar eso. Yo ya estaba más habituado que cualquier otro precisamente porque había previsto eso. El hecho de correr adicional a esas horas hacía que hubiese un desbalance en donde tenía menos sueño, pero estaba enseñándole a mi cuerpo a competir y a hacer ejercicio en alta intensidad con muy poco sueño. Lo que no sabía es que en carrera iba a tener que llegar a dormir en un día solamente hora y media y en los últimos 2 días 30 minutos. El último día obviamente no se descansó absolutamente nada. Y mira lo interesante porque pues sé que has participado en innumerables competencias y las personas que te siguen y las personas que van a tus eventos, pues precisamente también se entrenan para competir, no solamente en el país, sino en otros países. Esto me parece interesante hablarlo porque el hecho de que tú empieces a prepararte para el horario al que vas y a acostumbrar a tu cuerpo puede hacer una diferencia ¿no? En los minutos y en ese conseguir las metas y entiendo que esta preparación para ti fue fundamental. Y de cara a la carrera, pues por supuesto también tengo innumerables preguntas, porque la ciencia, y yo llevo investigando, como sabes, el sueño hace unos años, la ciencia lo que nos dice es que los seres humanos necesitamos del descanso para poder operar, pero hay un tercer elemento que tú traes a la mesa, que es el elemento espiritual, porque manejas cabeza, manejas cuerpo. ¿Cómo crees que se integraron como esas tres patas del butaco, por ponerlo en una metáfora, para que tú pudieras resistir y pudieses permanecer tanto tiempo despierto? E incluso si tuviste momentos de microsueño, ¿cómo los manejaste? Porque hay momentos en que el cuerpo necesita y te pide apagarse. ¿Cómo momentos? Mira, sin saberlo, a través de los años estaba entrenándome para este evento. Así fuese cuando era solamente nadador, después pasé a ser triatleta y yo era una persona que me ponía supremamente nerviosa antes de competir, pero te digo que iba a desayunar y en el desayuno no era capaz de sostener la cuchara para comerme mi avena de los nervios, tenía que parar, respirar profundo. Si me pasaba mi cucharadita de avena se quedaba aquí porque no bajaba más, que es muy normal y eso hace parte de lo bonito de tener como esos retos difíciles y ahora qué va a pasar. Cuando uno compite cada 8 días, precisamente se vuelve supremamente difícil el tener que pasar por tanto estrés previo a una carrera. Y yo te estaba comentando que me temblaba la mano, que no podía concentrarme, que no era nada fácil llegar a competir con este nivel de estrés y de ansiedad sobre todo. Entonces empecé a ver que muchos deportistas profesionales, específicamente atletas americanos y alemanes, utilizaban la meditación y hacían ejercicios de respiración para controlarse. Y empecé a leer precisamente de la importancia del sueño antes de un evento deportivo. Tan importante que, por ejemplo, tú y yo tenemos exactamente el mismo nivel y teniendo ese mismo nivel deportivo, si yo logro hacer una siesta el día anterior a mi carrera, puede ser el factor diferencial para que yo te gane a ti en esa carrera. De esa importancia es el sueño. Entonces, como no podía descansar, no podía cerrar los ojos adicional a los nervios en el desayuno y todo esto, o hacer una siesta previa a la carrera, porque es que no podía poner mi mente quieta y no podía descansar. Entonces llegaba
llegué a encontrar algunos ejercicios en donde se hace una cuenta regresiva y a través de esa cuenta regresiva logras precisamente conciliar el sueño. Entonces te pongo un ejemplo, voy a dormirme en 100. Entonces empiezas a contar 100, 99, 98. Se hacen unas respiraciones muy profundas con los ojos cerrados. Obviamente estás muy cómodo, totalmente relajado. Y empiezas a llevar el conteo hasta que vas llegando 20, 19, 18 y te duermes. En la medida que pasa el tiempo, empiezas a cortar esa distancia. Entonces no voy a contar desde 100, voy a dormir en 50. Dormir en 50 para mí, ese código, esa codificación la hice yo. Dormir en 50 es sencillamente en una cuenta regresiva de 50, ya estar dormido, profundo. Colocaba unas alarmas en donde hacía este tipo de microsueños de 20 minutos para vuestros naps, para que precisamente pudiera tener un poquito más de energía para el día siguiente y no cayera en un sueño muy largo en donde me iba a despertar ya con mucho letargo, porque a veces había pruebas en donde corrías eran las 4 o 5 de la tarde. Entonces hacías la siesta posterior al almuerzo. Entonces llegó el punto de dominar esto tanto, en donde sencillamente tú llegas y haces un conteo regresivo de 10. Voy a dormir en 10 y dormir en 10 es 10, 9, 8, 7 y te profundizaste. Ese tipo de ejercicios en una carrera como la del Epic Five hizo que yo pudiera dormir en momentos cruciales o dormir muy profundo durante muy cortos lapsos de tiempo. Y es así como teniendo una actividad física, un evento tan grande, yo lograba literalmente dormir y profundizarme durante esos periodos de sueño y hacer como que esa fuera la recarga para poder salir adelante. Diferente a lo que hacían muchos compañeros de competencia, te estoy hablando del Epic Five, en donde, por ejemplo, los principales rivales eran un americano, un canadiense y un brasileño. Ellos se acostaban a dormir y no lograban manejar. Primero se acostaban a dormir, duraban 30 minutos para dormirse. Yo lo hacía en 10 segundos. Entonces, en medio de la carrera tenían que decir, era tanto el sueño y el cansancio, tengo que hacer un nap. Entonces se acostaban, mientras se acostaban y hacían el proceso de dormirse, entonces se demoraban por lo menos unos 20 o 30 minutos, después 30 minutos de sueño, ahí ya perdían una hora. Mientras que yo decía, voy a dormir en 10. En carrera no lo hice, pero sí lo hice en el intermedio de entre carrera y carrera, en donde hacías un desplazamiento hacia una nueva isla. Entonces, de esa forma me volví muchísimo más efectivo para poder hacer precisamente este tipo de carreras. En el último día, del día cuarto al día quinto, por ejemplo, tuve solamente un lapso de 30 minutos en el avión para poder despegue, aterrizaje, lograr dormir y profundizarme, porque no es así, yo dormí 30 minutos, no es dormir y recuperar. Y ya en carrera, hablando de lo que hablabas de los microsueños, sí había momentos muy difíciles, específicamente el último día en donde en la bicicleta, pedaleando, te daban unos microsueños en donde tenías que hacer respiraciones profundas. Yo, ¿por qué no paré? Porque había tenido muchos contratiempos y tenía que recuperar mi tiempo. Pero hubo, por ejemplo, el caso de este brasileño que yo les he comentado, en donde cuando termina la bicicleta y se va a bajar a correr, dice, déjenme dormir porque no aguanto más estar de pie. El hombre se acuesta a dormir y dura 6 horas durmiendo, afortunadamente para mí, pero pues él perdió su carrera en ese momento. Entonces, de eso se trata de manejar precisamente esta partecita de control, llegar a controlar ese sueño con un descanso realmente profundo. Y mira que hay muchas cosas que me generan curiosidad de lo que nos compartes. Por un lado, lo que me genera curiosidad es esa capacidad que tenemos los seres humanos y que tú desarrollaste de poder entrenarte para dormir. Y en efecto, hay muchos estudios que sugieren que tenemos esa capacidad y tú eres una muestra de ello, de entrenarnos. De hecho, hay una investigación muy interesante de un médico que durante la Segunda Guerra Mundial desarrolló una técnica para que los soldados se quedaran dormidos rápido y pudieran descansar en periodos que eran fundamentales y sobre todo lo diseñó para quienes tenían que volar, porque tenían que estar mucho tiempo despiertos y pues, se corría el riesgo de cometer un error, etcétera. Y tiene que ver con eso, es una técnica de 120 segundos, pero mira que
lo que tú estás comentando es la realidad de lo que todos potencialmente podríamos hacer, es cómo entrenar esa capacidad de que nuestro cuerpo le haga caso a nuestra mente a través de la disciplina y a través de la repetición, porque me imagino que este entrenamiento me va a dormir en 100, en 50, en 10, pues lo tuviste que hacer muchas veces para llegar a ese lugar donde ya tu cuerpo simplemente dice, ok, aquí me desconecto y vamos a descansar. Y quiero regresar a este tema espiritual que tú comentas. Vamos para adelante. Aquí hay más para dar. Y recuerdo que en una conversación previa me contabas ese momento donde literalmente sentiste que dormías mientras corrías, y que entregas completamente el resultado de la carrera a un ser superior. Cuéntanos un poquito de esos instantes, de esos momentos donde hay una entrega total, pero tu cuerpo sigue respondiendo. Mira, Carolina, aquí hay varias cositas interesantes con referencia a lo que tú dices, y es que precisamente lo que hablábamos al principio, sin darnos cuenta, estuvimos preparando al cuerpo para que fuera capaz de responder a estas actuaciones. La siguiente parte de aprender a dormir realmente profundo. La siguiente de invocar, vamos a llamar invocar el sueño y poder hacer ese sueño así repentino. Hay un punto en donde definitivamente uno lo que tiene que hacer es confiar en lo que ha llegado a realizar. Y dentro de esta meditación y todo lo que se hace, porque adicional a lo que estamos hablando de que es un tipo que lleva corriendo un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días pues, seguidos, llamémoslo a esto meditación. Yo pienso que uno alcanza a entrar como en un trance o en un contacto similar al que manejan los monjes o que manejan los mismos sacerdotes cuando llegan a hacer estos retiros espirituales en donde están ensimismados por horas sin hablar con absolutamente nadie. Yo tenía una tripulación, pero la tripulación va atrás en una van, yo voy nadando solo, montando solo, corriendo solo. Entonces, pienso que esta forma hizo que en algún momento yo hice ese cambio precisamente que no sabía que era capaz de llegar a manejar. No te voy a decir que yo llegué allá sabiendo que eso era lo que iba a aplicar. Yo he sido como muy abierto a lo que va sucediendo y cómo se van presentando las situaciones, y en ese momento yo me doy cuenta que hay un punto en donde yo tengo que soltar. Y soltar era confiar en que con ese poco sueño iba a ser capaz de responder físicamente. Y la última parte, que se da precisamente el último día, yo tuve varias experiencias en medio de la carrera, a mí siempre me gusta mencionarla. En el tercer día yo estoy compitiendo haciendo la maratón, son aproximadamente las 12 de la noche, ese fue el día que empezaron todos los problemas mecánicos, perdí muchísimo tiempo, salgo a correr como a las 10, a las 12 de la noche estoy haciendo el punto de retorno en los 21K, y hay una iglesia chiquitica abierta en una isla en donde hay solamente 1.100 habitantes, en donde a esa hora, además prendida, una capilla, y pues efectivamente yo llego, paro, entro ahí y entro como en una sinergia impresionante, en un contacto con un ser superior. En este caso yo soy católico, no de estar pegado en la iglesia, pero sí creo en Dios, en la Virgen muchísimo. Entonces me entregué en ese momento y dije, no me estás dejando hacer lo que a mí me gusta, no lo que no, a mí me gusta, no me estás dejando hacer las cosas bien, no estoy pudiendo demostrarte lo que soy capaz, y me diste a mí un don. Yo considero que tengo algún don especial en esta parte del deporte, y ayúdame, ¿qué vamos a hacer? Mira, tú no te imaginas a partir de ese momento la tranquilidad espiritual con la que yo iba en el evento. Y contrario a que normalmente sucede, tú llevas una tripulación, entonces te pasaban la comida y entonces te decían qué vestirte y qué estrategia usar. Yo sabía qué comer, qué hacer, cómo mirar, en dónde parar, hacer un stop. Estaba pendiente de la tripulación, estaba pendiente que la tripulación no hiciera los turnos de descanso, porque si no estaban descansados, entonces ellos eran los que iban a fallar, por ejemplo, en la localización de los recorridos. A ti te dan un mapa y tú tienes que hacer checkpoints en diferentes puntos. Y si tú estás haciendo 180 kilómetros y se equivocan de ruta, no hiciste 180, hiciste 200, y tú no quieres hacer 200 cuando estás haciendo 5 full Ironman. Entonces no puede haber percepción del error en esos momentos. Y dentro de todo eso estaba la lucidez para poder decirle a la tripulación qué hacer: vayan a descansar, yo sigo corriendo, hagan esto, prepárenme en este tipo de alimentación. Y el último día, precisamente, cuando llegamos con el equipo a la isla de Kona.
es cuando yo digo, bueno, aquí es todo o nada. Ese día había logrado dormir los 30 minuticos que te digo del avión, del desplazamiento, únicamente, y yo llego, salgo del agua y digo, bueno, Virgencita, aquí vamos hacia adelante, yo veré usted qué hace aquí por mí, yo confío en usted al 100%, yo voy como si fuera el primer día, usted verá si me deja a mí morir acá. Y precisamente arranco y me voy con toda como si fuera exactamente el primer día, y tú no te imaginas la energía que yo tenía, la concentración, la lucidez para manejar al grupo, de todo, 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 todo. Obviamente hay un momento de cansancio físico extremo, más o menos sobre el kilómetro, yo creo que 24, 25 del atletismo, en donde me da un sueño impresionante, en donde lo primero que yo hago es parar y coger un galón de hielo y echármelo encima. Y ni siquiera eso me despertaba, era que ya no lograba abrir los ojos. Entonces me acordé de algo que yo hacía cuando nado, y es que cierro los ojos y me voy en línea recta nadando, pero siendo consciente de que estoy nadando con los ojos cerrados. Estoy hablando de natación en aguas abiertas o a veces lo hago en piscina. Y dije, voy a correr con los ojos cerrados mientras descanso. Entonces hice ese ejercicio que alguna vez había hecho en un entrenamiento, y efectivamente lo único que le dije fue al pacer que tú llevas, voy a poner mi mano en el hombro y por favor, guíame como un cieguito. Y empecé a correr haciendo ese sueño, ese, yo lo llamo un sueño meditativo porque estaba muy consciente de lo que estaba pasando afuera, pero realmente estaba descansando. Estaba en un estado de meditación muy profundo, y fue así como logré descansar por lo menos unos 15 a 20 minutos que corrimos así, y ahí ya volví a activarme, nunca paramos y seguimos corriendo porque ese nap me sirvió para precisamente activarnos. Fueron tus tiempos finales en este Epic Challenge. Mira, estuvimos sobre las 78 horas aproximadamente. Cada triatlón en promedio lo sacamos sobre las 12 horas. Los tiempos que tenemos adicionales al final estuvieron marcados por los inconvenientes mecánicos que tuvimos. O sea, entre el día 3 y 4 se perdieron como unas 4 horas, porque se reventó la cadena con algo que se engarzó en los cambios de la bicicleta y me reventó, no se rompió la cadena, me reventó el tensor, que es el que maneja los cambios de la bicicleta. En la isla número 4 tuvimos que cambiar de bicicleta, tú no puedes llevar una bicicleta de repuesto, hubo que pedir permiso a la organización para que me dejaran rentar una bicicleta que yo no conocía. Ahí se perdió también mucho tiempo porque antes tratamos hasta lo imposible de poder arreglarla. Y en la última isla también llegamos a correr con una bicicleta que no conocíamos, es decir, ya competíamos, dejábamos la bicicleta que habíamos rentado, llegamos a la otra isla, obviamente ya hemos hecho todo el proceso para que precisamente nos tuvieran la bicicleta lista, la tripulación llegara, fuera a recogerla y de ahí continuáramos nosotros en este viaje. Entonces, sí es un proceso bastante complicado y por eso se había descansado tan poquito, hablando del tiempo final. Y yo creo que hay personas que en este momento se están preguntando qué pasó después. Y creo que esta pregunta no te la he hecho. Y es, listo, se terminó la carrera. ¿Cuánto tiempo dormiste? ¿Necesitaste dormir? O sea, ¿qué pasó el día después y la noche después de haber terminado semejante hazaña? El día después, esa madrugada, cuando yo termino la carrera, primero estaba muy ansioso porque no sabía cuánto tiempo habían. Yo termino otra vez primero ese full y no sabía qué tan atrás venían los competidores. Yo sabía que el segundo, que era Renato, el brasileño, se había bajado y se había quedado a dormir 6 horas. Entonces, pero porque me había informado la tripulación que él seguía durmiendo mientras los otros sí habían llegado y habían salido a correr. Y en medio de la noche tuvieron que parar a dormir. Estamos hablando que aquí ya llevas más de 1.200 kilómetros acumulados, ¿no? Estás completando como los últimos 10, 20, los últimos 42 kilómetros de esos 500 kilómetros acumulados. Entonces, durmieron mucho. El siguiente atleta que llegó detrás mío llegó sobre las 10 de la mañana. El resto de días el ciclo se cerraba una hora antes del vuelo que salía a la siguiente isla. Entonces, por ejemplo, el día 3 que yo termino la carrera sobre las 3:30 de la mañana, ese día a las 3:30, 4 ya teníamos que estar en el aeropuerto. Entonces yo llegué, me bañé, me cambié, cerré los ojos
una horita y salga para el aeropuerto porque si no perdías la conexión. Entre el día 4 y el día 5 es el único día que no logro colocar la cabeza en la almohada ni 30 minutos, que fue lo que se hizo en el avión, porque inclusive cuando yo estoy terminando el atletismo, ya las otras tripulaciones van camino al aeropuerto. Entonces tú vas, haces el chequeo con los jueces y corra para la siguiente, para el aeropuerto a tomar el vuelo como tal. Y ahí es donde logro dormir en el avión esos 30 minutitos. Y lo que te digo, ya después salir y creer y decir, bueno, Virgencita, Diosito, aquí estoy, en tus manos estoy. Es como la película que vemos nosotros de Cazadores del Arca Perdida, en donde dan un paso al vacío y en ese paso al vacío le aparece a Harrison Ford un puente que no podía ver. Es exactamente lo que yo hablo cuando tenemos que llegar a creer en algo que está más allá, que no podemos tener como una explicación sobre esto. Entonces tú terminas y no sabes en qué posición has llegado, llegas en la madrugada, empiezas a enterarte de que las personas vienen detrás tuyo y que empieza a suceder. Llegué, crucé, eso es lo que te estaba diciendo, tenía tanta ansiedad que dormí yo creo que unas 2 o 3 horas. Sobre las 3 de la tarde ya es la premiación, voy a la premiación y allá en premiación, cuando yo ingreso es cuando la gente se pone de pie, aplauden y yo, bueno, deben estar aplaudiendo pues a todos los que terminamos la carrera. Pero no sabía que me estaban aplaudiendo porque ellos ya sabían que había sido la persona que había ganado precisamente este evento. Ellos empiezan a gritar Edwin, Edwin, Edwin. Si tú lo divides es Edwin, Bueno, ganador. Y fue la primera vez que yo vi como lo poderoso que era mi nombre. O sea, es increíble. Cuando mm, uno analiza ciertas cosas, yo decía, puede ser que mi nombre signifique lo que esta gente está cantando en este momento. Y ahí me entero que gano. Lo que hice al día en esos momentos posteriores fue ir a nadar. Hay una bahía en Kona que se llama Capitán Hook y fui a nadar un poquito porque estaba hecho pedazos. O sea, te digo que cada pie era de este tamaño. Entonces tenía que ir a nadar y descongestionarme y traía todavía una energía muy bonita y yo entro a nadar y me vi rodeado de 30 delfines en un momento y nadaban con uno, era impresionante como durante esa semana, el transcurso de esa semana te metías a nadar y te llegaban las tortugas, las mantas, porque hablo de ese proceso de meditación y quizás como de limpieza que uno logra a través del ejercicio. Posterior a eso, yo creo que dormí normal. Lo que sí me sucedía durante, y no te lo voy a negar, el siguiente mes, era que si me sentaba y no estaba activo, me dormía, porque literalmente es como si hubieras agarrado una esponjita, las primes, y no queda nada, nada, nada de energía. Empezar a suplementarme bien. Entre el día 1 y el día 5 perdí 7 kilos. Curiosamente, entre el día 1 y el 4, porque todos los días te pesan en la mañana, te pesan cuando terminas la carrera, estaba siempre estable en el peso, variaban algunos gramos, pero entre el día 4 y el 5 sí me voy para abajo 7 kilos. Fue impresionante esa pérdida de peso. espectacular esta historia y yo creo que muchos de nuestros oyentes se deben estar preguntando, diciendo, bueno, Edwin es un superhombre, un superhumano, pero también es humano. Y aquí quiero un poco pasar de la historia del Epic a este humano que tenemos frente a la pantalla y que estamos oyendo, que te ha quitado el sueño últimamente. A ver, nosotros, es muy cierto que nosotros estamos precisamente como rodeados de mucha influencia externa y que todo esto nos afecta. Em, yo no sé si comentarlo, pero sí yo fui, por ejemplo, la persona, te cuento, elementos que me puedan quitar la tranquilidad. Obviamente, como todo humano, pues tenemos nosotros nuestros puntos de inflexión. Dentro de esto está, yo lo mencionaba al principio de nuestro podcast, y es el creer y confiar mucho en la gente. Yo soy de los que cree que las personas son buenas y tristemente te encuentras en la vida con que no todas las personas son buenas o actúan en el momento indicado indebidamente. Ese sería más como el punto. Y obviamente eso ha traído algunas situaciones en donde tristemente te sacan de tu zona de confort, te producen ansiedad, te producen como ciertas nivel de estrés también, en donde tú tienes que recurrir a lo que tú conoces y sabes, como la meditación,
Y algo muy importante que tú decías es que Edwin es un superhumano. Yo digo que Edwin no es un superhumano, sino que Edwin ha tenido unos hábitos de disciplina que gracias a esos hábitos de disciplina, en esos difíciles momentos, logra entrar en una zona donde vuelve a estabilizarse. Te pongo un ejemplo. Si una persona tiene malos hábitos y está en un momento muy difícil por una situación laboral o personal o de amor o lo que sea, y tiene el vicio del alcohol, pues va a ir hacia el alcohol. Mis hábitos de disciplina van siempre hacia el deporte. Entonces, aún estando en los peores momentos, en las peores situaciones, es sal a correr, ve al gimnasio, móntate en la bicicleta, tírate a una piscina y recurre a esos momentos de disciplina haciendo deporte así no quieras, porque literalmente no quieres, no te quieres parar de la cama, no quieres hacer absolutamente nada, pero el hecho de salir hace que tú hagas un cambio en la mente, vuelvas a sincronizar un poquito tu energía y te dé el aliento para seguir en el día a día de ese instante para salir adelante. Y al día siguiente volver otra vez. No me quiero ni levantar. Te vas a levantar, vas a ir a correr y vas a. Esos hábitos de disciplina salvan a las personas en esos momentos de crisis, si tus hábitos de disciplina son los correctos. Ese es un factor muy grande que yo he llegado a encontrar dentro de todo esto. En esos momentos de crisis he llegado a manejar manejo de mentalidad positiva, mindfulness, gestión emocional para poder lograr concentrarme, hacer ejercicios de respiración muy grandes que se ya hacen en estos momentos para lograr un proceso de sueño profundo y a pesar de las difíciles situaciones, dormir de una mejor manera. Entonces, ¿vas a dormir 8 horas teniendo todas las preocupaciones del mundo? No, pero así como hablamos de que en carrera lograba dormir efectivamente 20 minutos o una hora que hacían que tuviera una muy buena energía para el resto del día, sucedía precisamente o sucede en los días en donde tienes esas dificultades. No dormimos 8 horas, pero dormimos 4 horas limpias de sueño y ya te levantaste a activarte y a moverte en el resto de tiempo. Y mira que me llama mucho la atención siempre que tengo esta gran oportunidad y este regalo de hablar con deportistas como tú, el valor como tan consciente que le dan al sueño y el esfuerzo y esta disciplina para poder mantener tanto el sueño, que también está y va de la mano con, por supuesto, con la nutrición y con el deporte mismo, porque naturalmente los seres humanos necesitamos de actividad física para llegar a la noche con esa sensación de cansancio natural que invita al sueño. Y por supuesto, el deporte es uno de esos activadores del organismo, del metabolismo, que ayuda a muchas cosas, eso lo sabemos, pero que también tiene una contribución importantísima en resetear esos biorritmos que nos permiten volver a recuperar la energía y estar en ese lugar como de sincronización. ¿Qué hace una noche perfecta para ti? Una noche perfecta para mí, no lograr colocar la cabecita en la almohada y despertarnos hasta el día siguiente, con un sueño muy tranquilo y despertarte sabiendo que no te preocupó nada. Esa es como la noche perfecta que pueda llegar uno a tener realmente. Mm, Te y levantes tranquilo y que digas, logré despertarme. Tú hablabas de algo muy importante acá con el sueño y es cuando hablan de que los deportistas hacen ciertos sacrificios, yo digo que si es un deportista que ama lo que hace, no está haciendo un sacrificio, sino está haciendo lo que debe hacer para ser diferente a los demás. Aquí se habla un poquito de la milla extra. Tú hablas de uno de los valores como entrenar y la importancia del sueño, la nutrición, de la hidratación. Tan importante es el sueño que yo llegaba a valorar eso. No quiere decir que no haya tenido, por ejemplo, una vida social activa, pero eran las 11 de la noche, 12 de la noche, y como la Cenicienta yo me iba para mi casa porque sabía que al otro día iba a entrenar. No me martirizaba con el, mañana tengo que salir a las 6 de la mañana, pues si me trasnocho un poquito, pues no entreno a las 6, voy a entrenar a las 9 de la mañana. ¿Sí me entiendes? Soy muy flexible en esos horarios, pero le doy la importancia al sueño y sí lo cuido mucho como la niña de los ojos con respecto a que es tan importante como alimentarte bien. Me pongo un ejemplo sencillo, si tú eres un deportista que está todo el tiempo solamente con bebidas gaseosas y comida de paquete, pues vas a ser un deportista de comida de paquete versus un deportista que se comió una buena porción de proteína, buenos vegetales, exactamente lo mismo va a suceder con el sueño.
y trato de que me lo respeten muchísimo, no como una persona gruñona, sino trato de que efectivamente se cumplan esos buenos hábitos de dormir bien. Inclusive llegan a decirme, pero tú no viviste entonces la vida porque no tuviste tu adolescencia, porque es que tú no disfrutaste, tú no bailaste, no hiciste ciertas cosas. Como hacía lo que me gustaba, para mí no era un sacrificio. Y yo les contesto en algunas conferencias, en conferencias que yo dicto, les digo, yo llegué a los 19 años a darle la vuelta al mundo 3 veces porque estaba compitiendo, mientras que los amigos míos de los 19 años todavía seguían en los bares disfrutando. Y hoy en día a los 40 lo siguen haciendo y yo seguí dándole muchas más vueltas al mundo. Entonces, eh, pienso que no son momentos perdidos porque precisamente estaba haciendo lo que me gustaba y valió la pena y ha valido la pena precisamente ese buen sacrificio que está haciendo. Y pensando, Edwin, porque muchos de los que nos oyen pueden ser deportistas, atletas. Espero que muchos nos estén viendo y oyendo, pero también hay muchas personas que no necesariamente lo son, que son ejecutivos, son personas que tienen familias o incluso personas que tampoco les da la vida, el tiempo para poder hacer ejercicio. A estas personas, ¿qué les dirías con relación, uno, al deporte y dos, al sueño? Mira, hablemos específicamente del sueño para personas que no son deportistas. Es tan importante que de la forma como tú hayas descansado es la energía vital que tú vas a irradiar al siguiente día para las personas con las que tú vas a tratar. Yo tengo unas reuniones anuales en donde asisto en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que realmente respetó eso porque al otro día va a tener múltiples reuniones a una persona que te está hablando, está tomando café, está con los ojos así cerrados? De esa manera tú mismo estás vendiendo lo que estás haciendo. Es supremamente importante que tú cuides eso, que cuides la imagen, que estés revitalizado precisamente con esa parte del sueño más una buena nutrición. Entonces sí lo considero fundamental. Si al día siguiente tienes algo importante, descansa realmente. Date el gusto y dale el valor agregado de acostarte más temprano. Puede que no te coja el sueño muy temprano porque no estás habituado me voy a dormir a las 8 de la noche. Puede que te duermas a las 10, pero estás en la cama desde las 9. Eso hace que ya estés haciendo una relajación, que estés más tranquilo, diferente a estar caminando por ahí dando vueltas, y al otro día definitivamente van a encontrar un valor agregado muy grande por haber tenido unos muy buenos hábitos de sueño. Y con relación al deporte, ¿qué le dirías a las personas que en este momento entienden, ven el valor de la disciplina, pero no saben por dónde empezar? ¿Qué consejo les darías? Mira, hay algo súper importante, sobre todo en la salud en la medida que nosotros nos hacemos mayores, y es que el hábito del deporte va a llegar, así sea porque tu médico te va a decir, tienes el colesterol alto, estás inactivo, tu corazón no está entrenado, vas a pasar un mal rato si no cambias tus hábitos de vida, nutrición, sueño, que tú sabes que eso también afecta a todo el sistema cardiovascular y tienes que cambiarlos definitivamente. ¿Por qué nos esperamos a que el médico nos diga, oye, estás mal o tomas esta opción o vas por el camino de despídete muy pronto de este mundo o no en unas muy buenas condiciones? Entonces, hacer deporte es algo que siempre nos va a llevar hacia una vejez más saludable. Yo hablo mucho con mis deportistas y yo les digo, yo los estoy entrenando a ustedes para que ustedes tengan una vejez saludable y sean autosuficientes. ¿Cómo así, Edwin? Pero si es que yo tengo 30 años y yo sí, pero es que tienes que tener unos buenos hábitos, tienes que ser autosostenible, tienes que hacer ejercicios de fuerza, de fortalecimiento para que a los 70, 75 años puedas pararte y sentarte solo, 80, 85 años y no depender de nadie. Hay un dicho popular que anda por ahí en donde dicen que el burro muere por los cascos. De la debilidad de las paticas del burro depende que tenga un buen o mal morir a largo o corto plazo. Igual sucede con nosotros. Si no podemos caminar, si no podemos pararnos, sentarnos, movernos, desplazarnos y dependemos ya de otra persona porque estamos con un caminador, vamos literalmente hacia abajo. ¿Por qué llegar a esa situación? Lo que tenemos que hacer es precisamente valorarnos, amarnos, querernos, querer a nuestro entorno y a nuestros familiares para hacerles también una vida muy fácil, más fácil, y no que por nuestros malos hábitos tengan que tener que cuidar a una persona que por
no haber tenido una vida diferente a que hayas tenido un accidente y tengas que estar en una silla de ruedas, ¿me entiendes? Pero no llegar allá porque es que fuiste un vago físicamente, literalmente hablando. Entonces es súper importante que nosotros veamos la vida de esa manera. Es un poquito cruel, pero es totalmente cierto. Totalmente. Y me surge una palabra que es la responsabilidad. Es como yo me hago responsable de mí mismo porque hoy puedo sentir la energía, pero no va a ser lo mismo en unos años. Edwin, las personas que quieren ponerse en contacto contigo, que te quieren seguir, que quieren ir a las carreras que tú organizas, ¿dónde pueden encontrar información? ¿Dónde te pueden encontrar? Carolina, mi Instagram es I am Edwin Vargas. Allá me pueden escribir, ahí me pueden escribir y yo les voy a contestar directamente los mensajes. La página de los eventos que produzco. En este momento tengo una franquicia que es la franquicia de Powerman, el World Series Powerman en Armenia. Se va a realizar el 26 de octubre. Es una carrera de duatlón. Para los que no conocen duatlón, corren, montan en bicicleta y vuelven a correr. Hay tres distancias diferentes. Para los que aman la velocidad, corren 2.5, bicicleta 15, corren 2.5. Les gusta un poquito la distancia intermedia, corren 5, montan 30, corren 5 y la distancia más grandecita donde corren 10, montan 60 en bicicleta y corren 10. Están todos cordialmente invitados, es una carrera súper friendly en donde el atleta es tratado siempre de una manera VIP, donde tiene una cena de carbohidratos, donde cuando cruza la meta no es que te ponen la medalla, sino que te consienten, tienes piscina de masaje, piscina de hielo, masajes, almuerzo, estaciones de café. Es muy, muy linda y la experiencia es grande. Y toda la familia está vinculada, porque también para los que no hacen duatlón hay carreras de atletismo y para los niños desde los 4 o 5 añitos también tienen carreras el día anterior en atletismo. Todos se llevan la misma medalla grandísima, así es que allá los esperamos octubre 26 en Armenia. Espero que la experiencia de sueño también sea VIP. Que hablar con esos hoteles para que hagan de esas No, experiencias de y dormir mira que sea parte de lo que hablamos con esa logística precisamente cuando se llevan a cabo estos eventos es la tranquilidad que exista en el hotel, la calidad de las almohadas, el silencio que pueda haber, la alimentación especial que pueda llegar a tener el deportista. Si no tenemos cuando los atletas corren, yo siempre les doy cuatro reglas grandes. Tienes que manejar tu hidratación, tu alimentación, tu frecuencia cardíaca y el pace de carrera. Si tú fallas en la hidratación e hiciste los otros puntos bien, como fueron el pace de carrera, tu frecuencia cardíaca y comiste, pero no te hidrataste, llegas a morir en una carrera de esas. Es decir, se te acaba la gasolina. Pongamos que sí comiste, pero no te hidrataste, pasa lo mismo. Comiste, te hidrataste, pero saliste a correr como un loquito y no era el pace de carrera que habías entrenado, pues también vas a morir. Comprobé algo o he comprobado algo como deportista y es que si tú cumples con estos cuatro pilares, tú vas a lograr siempre llegar a la meta. Ese famoso muro que nos dicen que está entre el kilómetro 28 y 32 no existe. Ese muro se da porque saliste muy rápido, porque no comiste o porque no te hidrataste y llevabas la frecuencia cardíaca volando. Te está hablando un tipo que corrió 210 kilómetros, que ha hecho carreras de ultradistancia de 300 kilómetros. El muro no existe si tú cumples todas estas bases. Basándonos a la pregunta que tú estabas haciendo, si tú tienes una buena alimentación, un buen descanso a través de un buen sueño, con un buen entrenamiento, obviamente, vas a lograr los objetivos de vida que tú necesitas. Así seas el ejecutivo o seas el superdeportista. Alimentación, hidratación, el descanso, que no necesariamente es dormir, pero es lo que te decía, estar en reposo y tener un buen sueño, vas a lograr los objetivos. Si no te hidratas bien o no comes bien, no vas a poder dormir bien. Se cumplen igual los cuatro valores que yo te estaba dando, pero con respecto a tener una vida sana, saludable y activa y energéticamente bien balanceada. bien, ya estamos llegando al final y te tengo una sorpresa. Estas son 5 preguntas que le hago a todos mis invitados. Y la idea es que no las pienses mucho, simplemente responde lo primero que surja. La primera pregunta es un sueño que te acuerdes, Un sueño que yo me acuerde, un sueño que tuve con la Virgen, muy lindo. un lugar en el mundo en el que hayas dormido 10 sobre 10 y al que quisieras regresar siempre. Alguna vez en un campeonato del mundo en Suiza,
era unas cabañas espectaculares y yo me acuerdo que era la cama, haz de cuenta como cuando uno ve esas cabañitas de los muñequitos animados, era un colchón espectacular con plumas y una almohada donde hundías la cabeza y ¡buah! Te perdías allá. Eso fue El mejor amanecer. el mejor amanecer. Yo creo que fue precisamente en Estados Unidos, en Key Biscayne, en, en un amanecer en donde estaba allí muy temprano, precisamente en un momento de meditación y ¡guau! Fue el regalo grandioso que nos dio ese día la vida. El mejor atardecer. El mejor atardecer. Yo creo que alguna vez hay uno muy lindo aquí en Bogotá, precisamente mirando desde los cerros orientales hacia la parte occidental, que sería muy linda. Estoy hablando de hace algunos años, hoy en día es solo edificios, y hay uno muy lindo en los llanos orientales. Y ya para cerrar, Edwin, ¿por qué es tiempo para dormir? Porque es el preparador para que tu día siguiente sea realmente saludable, activo y que puedas dar tu 100%. Si tú no descansas, no puedes dar tu 100%. Si tú no logras dormir y descansar efectivamente, vas a dar siempre la mitad de lo que tú realmente eres capaz de dar. Y la gente se da cuenta de eso, estoy totalmente seguro. Por eso es importante. Hay algo súper importante, pero yo lo veo y por eso lo critico tan fuerte. Yo tengo 56 años y jamás en la vida me he embriagado. No sé cómo hacen los que toman para llegar a un día de trabajo o algún día en donde tú tienes que dar tu 100%. Los que llegaron a tu lado van a dar el 100% y tú puedas llegar a estar en el 30% de tu energía. Es respeto hacia ti y respeto hacia las demás personas. Gracias, gracias por esa apreciación final, gracias por este ratito, gracias por las otras conversaciones que hemos tenido y gracias por ser una persona que inspira a tantas personas a dar lo mejor de sí mismas, a creer en sí mismas y pues a alcanzar grandes sueños. Edwin, gracias. Muchas gracias, Carolina, y a todos los que nos ven y escuchan, un abrazo muy grande y fraterno. Escuchar a Edwin me recordó algo esencial. El verdadero poder no está en los músculos ni en la velocidad, sino en la capacidad de parar, respirar y recuperar energía cuando todo parece estar al límite. Me llevo 3 reflexiones profundas. Que el descanso no es un lujo, es la estrategia invisible detrás de cada meta cumplida. Que la disciplina, esos hábitos que repetimos cuando nadie nos ve, son los que nos salvan en medio del caos, los que nos sostienen. Y que liderar en el deporte o en la vida es un acto de equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. De Edwin también aprendimos 3 pequeñas grandes prácticas. Dormir rápido y profundo aunque solo tengamos unos minutos. Preparar nuestro cuerpo y nuestra mente para los grandes desafíos, incluso antes de que lleguen. Y defender nuestro descanso como defendemos nuestros sueños, porque al final, como dice Edwin, no es la fuerza la que nos lleva más lejos, sino la capacidad de recuperarnos para seguir soñando despiertos. Gracias por hacer parte de esta conversación. Recuerda suscribirte y compartir con alguien que necesite dormir mejor.